Estamos ahora sí. Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No hablamos hace algún tiempo acerca de que si era pecado la desnudez. ¿Usted qué piensa? Entre Adán y Eva, ¿era pecado la desnudez? No, en ningún momento, era lo más natural. De hecho, que eso es lo más natural que hay. Ahora, ¿cómo así? Mira un niño, mira un bebé. ¿Qué quiere el bebé? Cuando tú lo ves, el bebé se quita todo, ¿sí o no? Estás en la casa y cuando te das cuenta el bebé viene y se quita el pantalón, se quita la camisa y sale corriendo chingo por todo lado. A él no le importa si vinieron visitas, si no vinieron, si está en la calle, si está en el mall. A él no le importa nada. La libertad y la felicidad del niño, del bebé, es andar chingo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Esa es la libertad, esa es la felicidad. ¿Por qué? Porque eso es, en cierta parte, esa es la naturaleza del ser humano. Porque Adán y Eva comenzaron de esa manera. Ellos no tenían ningún tipo de vestimenta. ¿Por qué? Porque no había vergüenza en su corazón. No había pecado alguno en su corazón. Y la gloria de Dios era su cobertura. ¿Me está siguiendo por ahí? Entonces nosotros entendemos eso. ¿Cuándo empieza el niño pequeño que antes se desnudaba, estuviera quien estuviera? ¿Cuándo empieza a tener vergüenza? Conforme él va creciendo y va obteniendo conocimiento, entonces empieza a entrar la vergüenza en su vida. En un momento ya, antes tú lo cambiabas al bebé enfrente de todo el mundo y el bebé feliz. Más bien si podía se te escapaba, que no le pusiera ropa. Pero después más adelante tú lo vas a cambiar y uy no, ¿por qué? Porque está fulanito. Llegó el vecino y ya el bebé le da vergüenza. Antes el bebé venía y perdón que lo hable así, pero orinaba en cualquier lado. Ahora está más grandecito el chiquito. Está solo, no hay nadie en kilómetros y tú le dices, orina acá, orina acá. No, qué vergüenza si pasa alguien y me ve. Y la mamá hasta se frustra, dice, no hay nadie en kilómetros, ¿quién te va a ver? Y al niño le da vergüenza. Entonces, ese tapar, eso es simbolismo de la vergüenza y el pecado que comienza a venir a nuestro corazón. La conciencia que comenzamos nosotros a tener, que fue la misma situación con Adán y Eva. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, Génesis 3, 7. Vamos para allá. Génesis capítulo 3, versículo 7. Aquí es cuando ya ellos cometen el pecado, comen el fruto. Y dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, mira, estamos hablando de conocimiento, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, esto es importante. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Que esto es algo que se vuelve natural. El ser humano se esconde siempre de la presencia de Dios. Por eso no somos nosotros los que encontramos a Dios. Es Dios el que nos encuentra a nosotros. ¿Me está siguiendo por ahí? Amén. Con Adán y Eva fue exactamente lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Sintieron vergüenza. Entonces ellos se escondieron, trataban de ocultarse de la presencia de Dios. Y Dios, en su gran infinito amor, viene al encuentro de ellos y los llama. ¿Cuántos fuimos llamados por Dios acá? Es lo mismo. Entonces mira lo que dice. Mas Jehová Dios, Mas Jehová Dios llamó al hombre, dice el 9, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Miedo. Antes de ese momento no había miedo en el mundo, porque estaba
desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Inmediatamente le hace la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué? Porque Dios era su cobertura. En el momento que ellos abren la puerta al pecado, pierden la cobertura de Dios y entonces ellos se pueden ver su cuerpo desnudo. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque antes vivían una inocencia, ahora ya no está la inocencia, entonces ellos tienen que taparse. Es interesante, pero todos los pueblos del mundo tienen, todas las etnias en el mundo tienen que vestir ropa, aunque sea algo muy poco. De hecho, cuando tú estudias un poquito, te das cuenta que aún las tribus más escondidas se tapan de alguna manera, aunque sea muy poco, aunque sea unas hojas, pero de alguna manera se tapan. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene y envuelve al mundo entero. Ahora, una palabra importante que te dije fue que ellos cosieron hojas de higuera. ¿Qué es el asunto con las hojas de higuera? Porque eso fue lo que el hombre vino a hacer, lo que Adán y Eva vinieron a hacer para ocultar su vergüenza, su desnudez. ¿Cuál es el problema de las hojas de higuera? El problema de las hojas de higuera es que esas hojas al poco tiempo se iban a podrir. ¿Me está siguiendo por ahí? Imagina que una hoja de higuera puede durar de 1 a 3 meses, pero una cosa es que dure de 1 a 3 meses en una condición óptima y otra cosa es que tú lo agarres de vestido, que tú lo agarres de traje. Ahora dice la palabra que Cristo vino y entonces Él les hizo túnicas de pieles. Eso está acá en Génesis 3:21. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué es el asunto con la túnica de piel? ¿Qué va a durar más? ¿Una hoja de higuera o una túnica de piel? Una túnica de piel, obviamente, pero una túnica de piel tampoco es eterna. Oído acá, porque en esto Dios nos va a revelar mucha cosa. Entonces, el hombre trata de taparse con algo que no le dura nada. La vergüenza siempre va a salir a luz, el pecado siempre va a salir a luz, pero Dios viene y les hace túnicas de pieles, que según se cree, según ciertos libros apócrifos, y creo yo que es así, fueron pieles de cordero. ¿Por qué? Porque el cordero, la lana simboliza la pureza y la sangre, ese derramamiento que tuvo que haber. Esa fue la primer muerte que hubo en este mundo. Un inocente a causa del pecado de otros. ¿Por qué? Para poder cubrirlos. Ahora, ¿cuánto puede durar una ropa? Yo no sé usted cuánto le dura. Pero imagínese usted usando la misma ropa todos los días, día y noche. ¿Se desgasta o no se desgasta? Claro que sí, nosotros constantemente tenemos que estar cambiando ropas, algunos por desgaste, algunos porque ya no entran y algunos otros porque les queda muy flojito, pero esos son los más afortunados. Pero hay que estar en un cambio constante. Con las túnicas que Cristo hizo, que Dios hizo, perdón, eso fue algo natural, eso no fue sintético, no fue una cobertura procesada. ¿Me estoy dando a entender? Dios no lo pasó por un proceso eso. Eso fue que Él tomó y le mostró a Adán y a Eva cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios viene y hace la primer túnica para ellos. Las otras túnicas, ellos las tuvieron que aprender a hacer. ¿Me está siguiendo? Es decir, el Padre hace el primer sacrificio de un ser inocente para cubrir el pecado de sus hijos. Pero luego de eso, los hijos tuvieron que aprender el sacrificio y hacerlo ellos. ¿Por qué? Porque por más que durara la túnica, no era eterna. ¿Me estoy dando a entender acá? Ahora, cuando hablamos del sacrificio que Cristo mandó a hacer en el templo, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? El sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿cuándo? ¿Cada cuánto? Una vez al año. ¿Sí estamos acá en la iglesia? Ah, bueno.
¿Cristianos todos acá? ¿Sí? Ok, entonces sí sabe. Entonces el sacerdote entraba una vez al año. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio. Ahora de una manera simbólica. Porque ese cordero tenía que ser derramada su sangre en una forma simbólica para que el cuerpo de aquel animal viniera a ser la cobertura. Que en este caso ahora era la sangre, porque es la vida. ¿Me está siguiendo ahí? Amén. En la sangre está la vida, dice la palabra. Entonces, el simbolismo es que la vida tenía que ser derramada para cubrir el pecado y la vergüenza de aquellos que habían pecado. ¿Me estoy dando a entender acá, la iglesia? Entonces, mira qué importante. Por eso el hombre se hizo una cobertura. Mira qué es lo que hace el hombre toda su vida. Recuerda la mujer samaritana en el pozo. Cristo viene, le empieza a hablar y en un momento le empieza a revelar lo que hay en el corazón. Le dice: ve y llama a tu marido. No tengo. Claro que no tienes, porque has tenido un montón de maridos. Lo estoy parafraseando. Has tenido un montón de maridos y ahora estás con el amante porque no tienes ni marido ahora. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano trata de tapar con cosas la vergüenza y el vacío que hay en el corazón. Está constantemente tratando de tapar aquello que no puede tapar. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, y muchos aún ahora están en mucho proceso, pero había tanta vergüenza en el corazón, cosas que, y tú lo puedes ver así, nadie puede saberlo. Cosas muy ocultas, ¿sí o no? Guardadas muchas cosas que si la gente se diera cuenta sería una gran vergüenza para tu vida, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué? Porque lo que el hombre hace es eso, es coser delantal de hojas. Un delantal, una cobertura que se va a podrir en cualquier momento. Cuando estamos sin Cristo es así, pero cuando venimos a Cristo es diferente, porque ahora estamos hablando no de que hay un sacrificio de un cordero, no, que Cristo, el cordero inmolado, fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros eternamente. La cobertura que tenía Adán y Eva, que era espiritual, ahora usted y yo la tenemos. Por eso ya no hay vergüenza. ¿Me está siguiendo ahí? Ahora no debe de haber vergüenza en nosotros. Ahora, si el enemigo viene y te dice: ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas aquello que eras? Tú le puedes decir: sí, pero eso fue en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo me ha perdonado, me ha lavado, me ha purificado. Ya no hay vergüenza en mí. No tenemos por qué tener vergüenza. ¿Usted ha visto cuando alguien le saca el pasado a usted? Ay, ay, ay. Pero usted sí hacía esto, usted sí hacía el otro. ¿Se acuerda cuando alguien le saca el pasado a usted? Eso es puro infierno. Ay, ay, ay. Porque el único que te puede recordar el pasado es Satanás. Porque Dios mismo dice que toma tus pecados, los echa al fondo del mar y se olvida de ellos. Entonces el único que te puede recordar a ti el pasado, el único que te puede traer acusación es el mismo infierno. No lo escuches. No le hagas caso. Eso no es para ti. ¿Quién eres tú? Soy una nueva criatura. Cada uno de nosotros somos nuevas criaturas. Pastor, pero la semana pasada metí las de andar otra vez. La semana pasada, eso ya pasó. Eres nuevo, pediste perdón, te arrepentiste, no hay pecado en ti. Eso nosotros tenemos que entenderlo, porque su misericordia es tan grande, es tan poderosa, su gracia que viene sobre nosotros es tan impresionante como nosotros no podemos entenderla. De hecho, muchas veces Dios dice: hijo, hija, yo te perdono, y tú sigues jalando culpabilidad. Ay, ay, ay. Tú sigues autoculpándote. ¿Sabes qué estás haciendo? Mira lo que te voy a decir. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo cuando tú te acusas y cuando tú dices: sí, Dios me perdonó, pero es que todavía me siento mal? ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás poniendo encima de Dios.
Ay, ay, ay. Porque te estás creyendo que tienes más poder que Dios. Dios te perdona, pero tú mismo no. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú para no perdonarte? Dios dice, todo lo que hiciste lo quité. Aquel delantal de hojas lo quité. Aquel delantal, aquella túnica de cuero, la quité. ¿Por qué? Porque Dios mismo se puso sobre ti para cubrirte. Y tú todavía estás jalando cosas del pasado. ¿Tú crees que eso está bien delante de Dios? No está bien. Todavía te sigues culpando lo que hiciste, lo que no hiciste. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Todo el sacrificio de Cristo y tú no lo recibes. Ay, ay, ay. Aquí hay que tener, iglesia, mucho cuidado con todo esto. Mira, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. ¿Cómo es que Cristo logra esto? ¿Estamos por ahí? Hebreos 9:11. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, gracias, y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Vuelvo y repito. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora, por el más amplio y perfecto, que dice, tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De cuál tabernáculo está hablando? Está hablando acá del tabernáculo celestial. ¿Recuerda cuando Moisés? ¿Cómo hizo Moisés el tabernáculo? Sube a la montaña, está 40 días, 40 noches con el Padre, y el Padre le muestra el tabernáculo del cielo. Y le dice, haz conforme a todo lo que tú has visto. Si tú lo lees, es impresionante. ¿Por qué? Porque Moisés va y Dios le muestra a Moisés el tabernáculo que está en el cielo. Le muestra las medidas, la cantidad, el tamaño, los materiales. Todo se lo muestra. Moisés está ahí con Dios. Y en el cielo, Moisés está viendo todo el tabernáculo. Y Dios le dice, mira y ten cuidado, haz todo lo que has visto. Todo lo que has visto. Por eso Moisés viene y él se lo tiene ya bien memorizado, bien grabado cómo es todo. Cada cosa, cada color, cada material. Él hace una réplica del tabernáculo que está en el cielo, lo hace en la tierra. Ahora, ese tabernáculo en la tierra anduvo de aquí para allá, de allá para acá. En el cielo estaba inconmovible, nunca se movía ese tabernáculo. Al día de hoy, ese tabernáculo está ahí. ¿Me está siguiendo? A veces nosotros tenemos la mente tan carnal, que nos cuesta entender estas cosas. Nos cuesta entender que hay un cielo, que hay construcciones, que están los ángeles, que hay algo más de lo que nosotros vemos acá. Pero eso es una realidad. Por eso entonces le dice acá, por eso ya está, ya presente Cristo Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De cuál está hablando? Tabernáculo que está en el cielo. ¿Me sigue? Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar. ¿Cuál lugar santísimo?
El que está en el cielo. Él entra en eso que Él muere en la cruz, sube al cielo. Él entra en el lugar santísimo y diciendo, entró una vez para siempre, eso es importante, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no como la que hacía el sacerdote acá en la tierra. Era simbolismo de las túnicas que Dios le hizo a Adán y a Eva. Las túnicas podían durar un año. El sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿A qué? A renovar el pacto, a derramar el sacrificio del inocente. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel tuviera salvación. ¿Me está siguiendo? Sigue diciendo el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaran para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Mira, dice, sin mancha a Dios. Mira todo eso. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow. ¿Cómo es el asunto acá? Adán viene, comete el pecado, no vamos a hablar de Eva. ¿Por qué? Porque cuando Adán comió, entonces ahí hubo el problema. Cuando Eva comió, no hubo nada. Cuando Adán comió, vino el problema. Adán viene, hace eso. Entra en el mundo, entra el pecado, entra la muerte, entra el temor a este mundo. Entonces, la muerte comienza a gobernar en esta tierra. Para que la persona fuera cubierta, el hombre, ya lo sabes, te hizo un delantal que le duraba unas pocas semanas. Dios viene, mata a un inocente, la primer muerte, un cordero. Mata a un inocente, hay el primer derramamiento de sangre y el cuerpo de él, el cuero de ellos, sirvió para que se les hicieran túnicas a ellos. Ahora, esa túnica, que era un simbolismo, de igual manera duraba un cierto tiempo. Así como el sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo, dice la palabra, no después de muchos sacrificios y de haberse purificado mucho. Entonces él podía entrar al lugar santísimo, pero siempre entraba el inocente por el injusto. ¿Qué era lo que hacía? El sacerdote venía, traía el macho cabrío, le imponía las manos, orando para que los pecados de ellos fueran sobre el animal. El animal no pecó. Entonces le imponía manos para que esos pecados fueran sobre el animal, y ahora mataban al animal. Inocente, ¿qué tenía que ver el animal? Ahora, la única manera de que el sacrificio fuera perfecto es que fuera el mismo hombre que pecó el que derramara su sangre. ¿Me estoy dando a entender? Pero eso se volvió un problema porque no hubo un hombre así. Mira, seguimos leyendo y ya vamos a avanzar a eso. Dice el versículo número 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Porque no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque dice el 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios
os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, ¿oído? Roció el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces mira qué más. Ahora, esto que viene es importante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de eso. ¿Qué quiere decir? Lo que tenían acá en el tabernáculo terrenal era una figura del real. ¿Me está siguiendo? Eso es como, por decirlo así, cuando usted compra un iPhone en la tienda, o cuando compra un iHome en los chinos. Es parecido, se parece, funciona, pero no es lo mismo. Lo que se hizo fue algo por el estilo. Está el tabernáculo celestial, perfecto, santo. Y está el tabernáculo terrenal, imperfecto, hecho con cosas que tenían todas que ser consagradas. ¿Por qué? Porque la tierra entera fue maldecida. ¿Me está siguiendo? Entonces todo lo que había en esta tierra con lo que se hizo el tabernáculo tenía que ser purificado. Lo mismo que había en esta tierra era lo que había arriba, es decir, las lámparas. Hay una lámpara espiritual con 7 brazos. Esa lámpara vinieron y le hicieron en oro, aún hecha en oro. No tiene comparación con la celestial. ¿Me sigue? Allá en Israel está una menora que vale como $1.000.000, la donaron. Y aún así esa de $1.000.000 no tiene comparación alguna con la celestial. Tenían todos los instrumentos y todo era una copia de lo de arriba. Por eso todo, como toda la tierra fue maldecida, todo hubo que bañarlo con sangre. ¿Me sigue? Sigue diciendo, versículo 23 nuevamente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Es decir, Cristo no entró en el templo que había hecho Salomón. Cristo no entró ahí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre que dice, ajena. No fue para seguir ofreciéndose, no, era una sola vez el sacrificio perfecto lo que tenía que hacer. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora, ¿cómo logró Cristo hacer eso? ¿Por qué ningún hombre pudo hacerlo? Porque todos estaban en pecado. ¿Cómo fue eso? Mira, en Hechos 2:24, si quieres nada más me lo buscas ahí, yo sé, para ir un poquito más rápido. En Hechos 2:24 nos habla de algo muy tremendo. Dice, al cual Dios levantó, habla de Cristo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, que dice, porque era imposible. Mira, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué fue imposible que la muerte retuviera a Cristo? Esto está en Romanos 6:23. Eso es muy sencillo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero mira, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué todo mundo caía a la muerte? Por el pecado. ¿Me sigue? Estamos hablando del reino.
Cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de cosas que se manejan a un nivel de leyes. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Si pecas, mueres. Eso es la ley. Pero ¿y si no pecas? No puedes morir. ¿Estamos acá? Mira, ¿cómo entró la muerte? 1 Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Porque él falló una ley, la única ley que había. Adán, como los chiquitos, cuando usted le dice no toque eso, entonces voy y lo toco. La única ley que había, Adán la rompió. Y la paga de ese pecado, un pecado es transgredir la ley. La paga del pecado es muerte. Entonces Adán viene, come la manzana, entra la muerte en la tierra. Sí, sigue diciendo, Dios se lo había dicho antes, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Si Adán no hubiera comido eso, estaría a estas horas vivito y coleando en el paraíso, con un montón de chigüines. Estaría vivito y coleando. Al transgredir la ley, entró inmediatamente la muerte. Entonces la muerte comenzó a reinar. La paga del pecado es muerte. Ahora, hay personas que dicen que nosotros venimos cargando el pecado original. Eso no es cierto. Oído acá. Hay personas que piensan que todo mundo nace pecador. Eso no es bíblico, ya lo vamos a ver. Ahora, esto también es importante. Génesis capítulo 5, versículo 24. Porque dice que todos mueren. No, mira, dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿vio muerte Enoc? ¿Por qué? ¿Por qué no vio muerte? Fue traspuesto. Enoc tenía una relación tan impresionante con Dios que Dios ni siquiera dejó que muriera. Se lo llevó. ¿Me sigue ahí? Entonces no vio muerte. Ahora, Génesis 15:6 dice: y creyó, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Y le fue contado por justicia. O sea, fue justo. ¿Por qué? Por la fe. Pero cuando Abraham aún no había la ley. ¿Me está siguiendo? Vea que esto es interesante. Entonces, ¿quién es el que necesita esto? ¿Quién es el que peca? No fue un asunto de que porque Adán pecó, nosotros todos caemos en pecado. No, eso sería tan fácil echarle la culpa a Adán. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo el mismo Adán? La mujer que me diste me dio a comer. Otra vez la mujer acá. Me dio a comer. Y la mujer muy carabarro también. La serpiente me engañó. Entonces todos se quitan el tiro. Nadie es justificado. Entra la muerte, todos tienen que morir ahí. Pero entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham creyó, es un asunto de fe. Pero cuando Abraham todavía no había ley. Pero dice el apóstol: cuando yo conocí la ley, entonces el pecado fue sobremanera pecaminoso para mí. ¿Me está siguiendo ahí? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué Dios trajo la ley? Vamos a ver. ¿Ah? Para que se cumpla, pero ¿quién puede cumplir la ley? Ay. 600, ¿cuánto era? 613, 625 mandamientos. Muchos de ustedes no vinieron el domingo pasado, ya faltaron a uno, están destinados al infierno entero. ¿Sí? Por una. Tuviste un mal pensamiento. Ay, ahora no es solo ver la mujer, ahora lo pensaste. Ya
ya adulteraste. Entonces mereces el infierno. ¿Ves que se puso rudo el asunto? ¿Para qué fue la ley entonces? Dice la palabra que la ley fue para que el pecado fuera sobremanera pecaminoso para nuestra vida. Entonces no tenemos salida. No tenemos que ver los 613 mandamientos. Veamos 10 nada más. No mentirás. ¿Algún mentiroso acá no ha mentido nunca en su vida? Ay, ay, ay. ¿Se mintió alguna vez en su vida? Esta merece la muerte. Dice, no robarás. Has robado algo aunque sea muy pequeño. Aunque sea chiquillo, tal vez te robaste el chicle de la silla de enfrente, lo agarraste y te lo comiste. ¿Robaste algo en tu vida? ¿Alguna cosa aunque sea pequeña? Merece la muerte. Honrarás a tu padre y tu madre. Cuando estabas chiquitillo decías, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. Porque no te compró un boli y a peseta. ¿Lo honraste? Más de uno de ustedes se revolcó ahí en el... Ahora sí, ¿verdad? Le regañan a los chiquitos, ¿verdad? Y les pegan y todo, ¿verdad? Malcriado. Igual fuiste vos. Entonces, la ley fue para que viéramos que somos tan pecadores, que no hay manera de cumplirla. Por eso, es solo por gracia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Porque nosotros éramos muy vivillos. Los sacerdotes eran muy vivillos. Agarraban el animal inocente, le imponían las manos, y entonces sí, que él se lleve los pecados. El inocente por el justo. Por el injusto, perdón. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios fueron imperfectos por esa misma razón. Porque fue el mismo principio de Adán y Eva. La mujer que me diste, o sea, esa es la culpable. Entonces ahora el culpable es el carnero. El cordero es el culpable. Entonces son sacrificios imperfectos. Nunca un hombre se echó primeramente así la culpa. Y segundo, lo que nunca nadie logró. Nunca hubo un hombre después de la ley de Moisés que caminara por esta tierra sin pecado. ¿Me está siguiendo? Porque aún el conocimiento que tenía Cristo era muy superior. Porque la religiosidad había entrado tan fuerte en el mundo que los sacerdotes hacían todo por religiosidad. Por eso Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados ustedes. Por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están podridos. Y los sacerdotes se quedaban así, ¿cómo dice este hombre estas cosas? Porque Jesús sí sabía y entendía de qué trataba esto. Era verdaderamente el amor ágape de Dios el que tenía que fluir en las vidas. Entonces, como no hubo quien, dice la palabra, Dios se proveyó él mismo de un cordero. Cristo fue el cordero. La sangre pura y sin mancha. ¿Cuál fue el asunto? Cuando Cristo estaba en la cruz, Él no tuvo pecado. Hay gente que dice que Él se hizo pecado. Él no se hizo pecado. Eso no es bíblico. Él nunca tuvo pecado. Pero Él en la cruz absorbió todos los pecados del mundo entero sobre Él. Él dijo, yo soy el cordero. Yo tomo los pecados y los echo sobre mi vida. Entonces Él, a causa de todo eso, Él muere, va al infierno, y cuando Él desciende al abismo, desciende al infierno, la muerte hace así. Ahora sí, papá, ahora sí la hicimos. Y Cristo viene y le dice, no, Señor, mira, no tengo pecado. ¿Qué? No tengo pecado. No me puedes retener. Wow. Entonces, sin pecado, Cristo no podía ser retenido en el infierno. Y mira, yo siento la presencia, sé que Dios está hablando.
el mundo entero fue maldecido. El mundo entero. Por eso tú ves, todas las cosas que hay en este mundo son corrompidas. Todas. ¿Qué quiere decir? La silla donde estás se va a podrir. La ropa que tienes se va a podrir. El anillo que tú andas, oro, lo que tú quieras, va a llegar el momento en que se va a destruir, se va a deshacer. Todo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque nada está en santidad. ¿Me sigue? El cuerpo se pudre. ¿Por qué? Por causa de los microorganismos que vienen y carcomen todo el cuerpo. Con Cristo eso no podía ser. Porque ese carcomer, eso que pudre, eso que destruye, es consecuencia del pecado. Pero Cristo no tenía pecado. Entonces, descendió a la tierra, se enfrentó a la muerte. La muerte dijo: ¿y esto cómo se come? Y trató de retenerlo, pero dice, no pudo retenerlo. Entonces Cristo viene y sube al tercer cielo, al trono celestial, al templo celestial. Sube. ¿Cómo sube Cristo? Con su cuerpo. Él sube en carne, porque cuando Él se manifiesta en la tierra, Él está en carne. Él le dijo a uno de sus discípulos: mira, mete la mano, mira que tengo carne. Es que pensaba que era un fantasma. No, mira, mete la mano a la llaga. Tengo carne. Estaba en su cuerpo. En un momento, tiempo atrás, Lázaro había muerto y resucitado, pero en un cuerpo corrupto. Y Lázaro volvió a morir. ¿Me sigue? Lázaro volvió a morir. Cristo no podía morir porque no había pecado en Él. La paga del pecado es muerte. Y si no hay pecado, no puede morir. Entonces va al cielo, va al tabernáculo y dice: aquí estoy, soy el Cordero. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él mismo entró en el lugar santísimo y se presentó como el Cordero. Se rompe la maldición de una vez y por todas. Y entonces el asunto vino a ser, porque Él lo hizo por nosotros. Él lo vino a hacer por nosotros. Y eso que Él hace, es decir, tú no tienes que pagar. Yo ya pagué. Tú no tienes que pagar. Antes era el Cordero. Ya el Cordero eso no sirve. Allá hay pueblo que todavía piensa que tiene que ser el Cordero. No, ya eso no sirve. Nunca sirvió. Yo entré una vez para siempre, porque su sacrificio no fue en la tierra donde todo se corrompe, donde todo se pudre. Fue en los cielos donde todo es eterno. Entonces su sacrificio fue eterno. Por eso entró una vez y para siempre, dice la palabra. No tiene que volver a entrar. Ahora, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo lo que dijo es: esto es un regalo para todo el que crea en mí. ¿Haces algo tú? No puedes hacer nada. Simplemente es creer. Y es tan bueno Dios, tan bueno, que Él te da una medida de fe para que tú puedas creer en Él. Ni siquiera la fe. ¿Se acuerda cuando estaba en el mundo? Yo estaba: ¿será que existe? ¿Será que no existe? ¿Será que es verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Será que a veces son emociones o no son emociones? Hasta que un día llega el Espíritu de Dios, me agarra, me revuelca, me sube llorando hasta patio de agua, me hace bajar llorando y después me da como una hora de gozo y nunca más, calladito, más bonito. Me transformó la vida. Fue su gracia. Hice algo yo. No hice nada, fui terco
terco, necio, majadero. Dice la palabra que nadie puede negar a Dios, que basta con abrir los ojos, ver el sol, las estrellas, las montañas. Basta con eso para que entiendas que hay un Dios. Pero somos tan tercos nosotros, tan majaderos somos, que Dios tiene que venir, mira, a darnos. ¡Mírame! Señor, eres tú, dijo el apóstol. Y cayó de rodillas. Ese sacrificio eterno por nosotros. Lo que nosotros hagamos por nosotros mismos es como hacer un delantalcito de hojas. Se va a pudrir, no es quitada la vergüenza. Pero Dios hizo un sacrificio tan perfecto por ti y por mí. Su cuerpo, como no pudo ser retenido, dice la palabra que el Dios Padre lo glorificó. Ese es el cuerpo que usted y yo vamos a tener cuando venga el arrebatamiento, cuando Él nos mande a llamar. Amén. Ya no va a ser esto. Por eso la Biblia dice que esperamos de Él. Nosotros esperamos de Él el ser transformados. El apóstol dice que ojalá que nosotros seamos hallados revestidos y no desnudos. Porque es lo mismo. Tenemos que ser hallados revestidos de Cristo, porque eso es lo que Él hace. Cuando el Padre vuelve a ver hacia donde tú estás, Él no ve tu desnudez, Él ve la sangre de Cristo sobre tu vida. Estás revestido de Cristo. Por eso la Biblia habla que tenemos que cambiar nuestras vestiduras. Todo lo que está podrido en nosotros lo tenemos que agarrar y echar fuera y revestirnos de Cristo. Toda la podredumbre, todo el pecado, todo eso lo tenemos que echar fuera. Decía el apóstol, por eso vamos caminando hacia la perfección. No que seamos perfectos, pero la vamos pulseando, iglesia. Vamos tratando, vamos creyendo. Hoy me levanté de un humor terrible. Bueno, voy a tener que cambiar ese humor. Hoy no me aguanto ni solo. Bueno, me voy a tener que alinear. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Perdóname. Perdóname cada día. Perdóname cada cosa. Perdóname cada mal pensamiento. Perdóname. Hasta que Cristo crezca en nosotros y toda tiniebla que hay dentro sea echada afuera. Porque si la tiniebla que hay dentro es echada afuera, lo único que queda es luz en ti. Entonces nos vamos perfeccionando, dice la palabra, vamos de gloria en gloria, vamos así como la luz de la aurora. ¿Por qué? Porque hoy te santificas, pero sigues podrido. Mañana te santificas un poco más, pero sigues podrido. El otro día te santificas y la podredumbre se empieza a ir. El otro día te santificas más, y un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que tú digas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! Dale ese aplauso al Señor. Todos los días nos tenemos que santificar. Todos los días nos tenemos que purificar más y más, aprender a amar. Cuando tú aprendas a amar, ya no vas a ocupar más nada. Cuando tú aprendas a amar, ese amor ágape. ¿Por qué? Porque eso es la plenitud de todo, iglesia. Eso es la plenitud de todo. Cristo ya hizo el sacrificio, Cristo ya hizo todo. Ahora Dios dice, aquí hay 2 mandamientos. Te quitó los 613, 625, no me acuerdo cuántos eran, pero te quitó todos. Y dice, te dejo solo 2. Que me ames a mí y que ames a tu hermano. Ahí se cumple toda la ley. Wow. Iglesia, ¿quieres caminar libre? Tienes que amar a tus hermanos, a todos. ¿Quieres caminar libre?
No tienes que odiar a nadie. A nadie. Tienes que aprender, hay que comprender. Hay que trabajar mucho. Pero tú quieres ser libre, caminar libre. Tú no puedes tener una pizca de odio contra nadie. Y ahí vas a ir caminando, poco a poco. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Yo los amo a todos ustedes. Yo te lo digo por testimonio de todos ustedes, los que están, los que no están. Los que hablan mal de mí, los que no hablan nada. Yo los amo porque en esa parte yo entendí un poquito cómo es la cosa. Que a veces le sacan las canas a uno, es otra cosa. Pero seguimos amando. Entonces, ¿qué puedo decir yo? En eso, yo estoy libre. Yo puedo decir, usted también tiene que decirlo. Usted tiene que llegar a un momento en que usted diga, pastor, estoy libre de todo. Le puedo dar la cara a todo mundo. No le debo nada a nadie. Los amo a todos. Y al que me odia, lo amo más. Porque necesita más amor de Dios, ¿sí o no? Necesita más amor. Entonces el que te señala, te juzga, habla de ti, ese necesita más amor de ti para él. Por eso, iglesia, no pasemos por alto el sacrificio tan hermoso que Dios hizo por nosotros. No lo pasemos por alto. Santifiquémonos, purifiquémonos y busquémoslo cada día más. Amén. Vamos a repartir, si me ayudan. Hoy tenemos cena del Señor, como le dije al principio. Y ya tú sabes un poco más de esto. Ahora tú entiendes un poco más de qué trata esto. Tenía que ser perfecto el sacrificio. Gracias. La Biblia dice, Jesús lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que se reúnan. En el tiempo de los discípulos, ellos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta ágape, que era como la fiesta del amor. Entonces todos, como iglesia, todos hacían banca, para que usted me lo entienda. Todos hacían banca, hacían una gran mesa salomónica y todos compartían de esa cena. Ellos, a lo que entiendo, el desayuno no es muy fuerte, el almuerzo no, pero la cena sí es fuerte, como la comida formal. Y ellos hacían todo eso y al final compartían la cena. Eso es la verdadera cena del Señor, que es el partimiento del pan. Cuando Cristo hizo la cena, ¿qué hizo con el pan? Lo partió, agarró uno solo. Lo partió. ¿Cómo no? Sí, agarró uno solo. Bueno, por ahí escuché, no sé. Agarró uno solo. Y ese solo lo partió. Dijo, este es mi cuerpo. ¿Cuál? Uno solo. Y lo partió y lo empezó a dar a uno y a otro y a otro. Y les dijo, coman, este es mi cuerpo. Después agarró la copa. ¿Cuál copa? Una copa. De la de usted yo ya tomé. Entonces de ahí se va a repartir. Y la dio a todos. Mentira, no tomaron. Y la dio a cada uno. Y dijo, esto es mi sangre, una sola sangre. Entonces, ¿de qué trata esto? Esto no trata solo de venir y comer el pan y tomar el vino o el jugo. Esto es representativo. Esto trata de la unidad que tiene que haber entre nosotros. De eso trata. Porque ellos hacían estas fiestas ágapes. Y en Corintios el apóstol decía y exhortaba porque se estaba haciendo mal la fiesta. Porque él decía, los ricos traen mucho y los pobres no traen nada, pero los ricos no le están dando a los pobres. Entonces aquel traía tortas y queques y de todas las cosas, y aquel otro un pedazo de pan mojado. Y el rico comía enfrente del pobre. Y el apóstol decía, ¿es esto la cena del Señor? ¿Acaso es esto? Él los exhortaba. Dice, unos vienen y se emborrachan. Cuando va a hacer la cena todo el mundo está borracho. ¿Es la cena del Señor esto? No. Ahora,
Si yo tengo el pan, si yo tengo la copa, estoy acá, egoísta, y no le hablo a fulano, no le hablo a mengano, no comparto con nadie. ¿Es eso la cena del Señor para ti? No. Esto es un simbolismo, pero el asunto es el amor. Al final de cuentas, eso es jugo de uva. No sé si, ¿qué será? Si ¿qué será? A alguien hicimos más millonario hoy. Pero eso es jugo. Y esa otra cosa es pampita. Y tiene algún simbolismo. Si no hay amor entre nosotros, pierde todo simbolismo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Yo tengo que perdonar. Eso es lo que Dios más me pide a mí, que perdone. Pastor, pero es que lo que me hicieron, a mí también me hicieron cosas. ¿Y a quién no le han hecho cosas? Y cosas terribles le han hecho a algunos. Y todos nosotros tenemos que pasar por eso de aprender a perdonar. ¿A quién no le ha costado alguna vez perdonar a alguien? Yo primeramente. Pero cuando tú dijiste, yo perdono al desgraciado, perdono al tipo este, tú te liberaste, ¿sí o no? Te liberaste. Entonces no es un asunto a veces de que, pastor, es que no siento. Nunca vas a sentir. Decídelo en tu corazón. Entonces te vas a liberar. Entonces la cena va a ser una verdadera cena del Señor. Vamos. Todo lo que sucede acá tiene una réplica en el Espíritu. En el cielo, esto que sucede acá tiene una réplica. Espiritualmente tú no lo ves, pero hay ángeles apuntando todo lo que yo digo acá. Siempre, en cada iglesia, hay ángeles apuntando todo lo que decimos, todas las cosas que hacemos. Si yo digo algo mal acá, ahí va apuntadito. No creas que no me van a pedir cuentas. Todo lo que hacemos tiene una réplica. Tal vez aún te cuesta perdonar, pero comienza a decirle al Señor, Padre, ayúdame. Yo sé que a veces es difícil. La vez que yo tuve que perdonar por un asunto bastante serio, que ni siquiera me lo habían hecho a mí, pero fue un asunto serio para mi vida. Cuando yo iba a decir, yo perdono al caballero, a mí me costó horrores decirlo. La palabra perdón no salía de mi boca. El nombre no salía de mi boca. Realmente, y yo quería hacerlo, porque yo ya en ese tiempo yo servía y tenía conocimiento. Yo quería hacerlo y no podía. Pero cuando lo logré hacer, aquello salió de mí. Me liberé. Por eso esta cena la vamos a hacer siendo libres. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias primeramente por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. ¿Sabe, iglesia? Si usted siente ponerse de pie, si siente arrodillarse, si siente venir acá al altar, si siente salir de donde está, hágalo. Esto es un asunto entre usted y el Padre. Esto es un asunto entre usted y Él nada más. Así que tenga total y absoluta libertad. Pero lo más importante es que podamos perdonar. Por eso, con un corazón sincero. Yo no estoy hablándote de pecado. Oído. No te estoy hablando de pecado. Estoy hablando de perdonar. Solo eso. Eso es lo único acá. Si tienes algo contra alguien ahora, perdona. Dile, Señor, yo decido perdonar. Y di el nombre de la persona. Tal vez es tu tío. Un tío que abusó. Tal vez fue tu padre. O una madre ausente también. No sé quién fue. Pero hoy es importante que tú lo perdones.
Dile, Señor, yo decido perdonarlos. Y dile, y me desligo de toda falta de perdón de mi vida. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. El justo por el pecador. Te damos gracias por eso, Señor. Y gracias por esta cena que hoy podemos compartir, por este símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Tú dijiste que hiciéramos esto cada vez en memoria tuya, cada vez que nos reuniéramos, Señor. Por eso hoy lo hacemos, recordando el sacrificio y entendiéndolo un poco más, Señor. Te damos gracias, Señor. Lávanos, Señor, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.